Damos la bienvenida a toda la audiencia de Sintra Municipio de Yumbo a STMY Podcast. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial que es el profesor Iván Recalde Correa. Antes de ello, recordarles que es muy importante para nosotros que se suscriban a nuestro canal, que le den a la campanita para que cuando subamos contenido a nuestro canal de YouTube, ustedes puedan ver los nuevos programas que emitimos desde la sede sindical en Yumbo Valle. Entonces, el día de hoy tenemos a este importante invitado, profesor de aquí de una de las instituciones educativas del municipio de Yumbo, y quien ha sido miembro de nuestra organización sindical hace unos años también. Nosotros somos una organización sindical mixta y tuvimos a los profesores junto a los trabajadores oficiales. Entonces, nada más que dar la bienvenida a Iván Recalde. ¿Cómo estás, compañero Iván? Gracias, James. Un abrazo a ti, a todo el sindicato del municipio de Yumbo y a la gran audiencia que te sigue día a día. Iván, cuéntanos un poco de quién eres tú y cuál ha sido tu trasegar como dirigente sindical y social. Bueno, nací en Palmira, pero solamente el ombligo quedó allí unos mesecitos y luego llegué a la ciudad de Yumbo. Hace 60 años vivo en la ciudad de Yumbo. Mis papás son de origen, mi papá de origen indígena de Nariño, mi mamá de Boyacá. Entonces, digamos que eso me ha permitido conocer muy a fondo mi país en el tema de la multiculturalidad. Eh, Siempre he estudiado en la educación pública, estudié en la escuela Kennedy, luego en el liceo y luego pasé a estudiar a varias universidades. Eh, Luego empiezo la docencia hace 40 años y estando en la docencia tuve la fortuna de estar vinculado a Sintra Municipio, en donde aprendí muchas cosas importantes. También gracias a Sintra Municipio, un grupo de maestros de Yumbo, fuimos a hacer un posgrado en alta gerencia en Cuba, el profesor Jessy, el profesor Álvaro Pozo, el finado, que en paz descanse, Gladys Cano, Samir Cuenú y mi persona. Desde ese viaje hace más de 40 años me forjó la posibilidad de ver de cerca la Revolución Cubana. Bien, a propósito de eso que mencionas ahí al final de la Revolución Cubana, ese es el tema del día de hoy. Vamos a hablar un poco de qué ha sido la Revolución Cubana, por eso traemos a este invitado, que él ha sido una persona que durante años ha estado haciendo seguimiento, ha estado visitando la isla y conoce un poco la cultura y entiende un poco lo que ha sucedido allí. Entonces, esto es muy importante porque los medios de comunicación del establecimiento no muestran esta realidad, es decir, cómo el bloqueo económico y otras acciones de tipo comercial y de tipo económico, como ya decía, han afectado a la isla y han disminuido su balanza comercial y ha dado lugar a que ellos tengan que defenderse con unos pocos recursos que pues en cualquier caso los han manejado lo mejor posible, toda vez que Cuba se caracteriza por ser un país que en momentos complicados como la pandemia ha colocado un importante número de médicos alrededor del mundo para ayudar en tragedias como esta y en otras situaciones que han sucedido alrededor de todo el mundo. Entonces, Iván, cuéntanos cómo empezó todo esto, cómo fue tu primer viaje o cómo fueron tus primeros viajes a Cuba y qué encontraste allí. Como te expliqué anteriormente, yo tengo un contacto en Bogotá. Yo trabajaba, a la vez que era docente, también trabajaba con la FEDI, la Fundación Empresarial para el Desarrollo de Yumbo. Yo manejaba el programa mi vinculación con el deporte a nivel de Yumbo. Entonces tenía un programa con la FEDI que se llamaba Escuelas de Formación Deportiva y yo era el monitor, instructor de fútbol. Hubo la posibilidad a través de la fundación de un congreso en Bogotá que se llamó
industria y deporte. Entonces allá tuve la posibilidad de conocer al señor, bueno, ahora recuerdo el nombre, que en ese momento era como el cerebro de la recreación y el alto rendimiento en la ciudad de Cuba, en Cuba. Entonces nos hizo la invitación y dijo, mira la posibilidad de hacer un posgrado allá, a ustedes en Jumbo lo veo como muy bien haciendo el deporte, chévere que se cualificaran. Ese fue el contacto y a través del sindicato pues tuvo la posibilidad de colaborarnos y pudimos asistir a Cuba. Ese fue mi primer contacto con Cuba y con la revolución. O sea que tu contacto empieza a través del deporte. Del deporte. Tú siempre has sido profesor de educación física, como para Correcto. contextualizar a la audiencia. Ajá. Y bueno, se da esta posibilidad de viajar a Cuba y ¿qué encuentras allá en la isla en tus primeros viajes? ¿Cuál fue tu impresión? Bueno, como te explicaba, nosotros fuimos a hacer un posgrado en alta gerencia deportiva en Cuba. Eso nos permitió que el INDER, que es como Coldeportes acá, entonces nos mostrara cómo tienen planificado los cubanos el deporte, que todavía sigue siendo bandera a nivel latinoamericano. Entonces pudimos conocer muchos sitios. Por decirte algo, el deporte en Cuba es totalmente gratis, ninguna persona paga un peso por nada, se les da toda la implementación deportiva, todo lo que un estudiante o un alumno o un deportista necesite, el Estado se lo entrega totalmente gratis. Transportes, todo es gratis. Entonces lo que hicimos fue recorrer todos los sitios de La Habana. Estuvimos en Cerro Pelado. Cerro Pelado es el sitio donde se practica el alto rendimiento de los mejores deportistas cubanos. Entonces tuvimos la posibilidad de estar ahí. Como yo tengo una ventaja que es a través de la fotografía, entonces yo hacía al mismo tiempo de esa idea que fue de 21 días, entonces hacía fotografía desde lo deportivo, pero también hacía fotografía desde lo social, es cómo vivían, cómo era ese ambiente, y entonces pude hacer ese paralelo. A ver, ¿qué encontramos? Pues que la educación sigue siendo en Cuba gratis, cualquier persona puede ir a hacer su primaria, su bachillerato, su universidad totalmente gratis, sus maestrías, sus posgrados, sus postdoctorados dentro de Cuba o fuera del país. Eso en ese tema. Otro aspecto importante que nos llamó la atención y que sigue vigente son las escuelas de formación cultural. Entonces, cualquier niño, cualquier pelado, cualquier joven tiene la posibilidad de ir a aprender música, a todo el tema cultural de las artes, pintura, dibujo, grabado, etcétera. También igual que el deporte totalmente gratis, lo financia todo el Estado. Esos fueron cosas que me fueron llamando la atención porque acá en nuestro municipio y en Colombia, pues es muy complicado el apoyo en ese sentido. Entonces digamos que eso me fue como marcando y yo dije, bueno, chévere volver luego para ir como mirando ese proceso. En lo social, hay unas libretas que se les entrega a las personas, una libreta mensual y tienen derecho, como decir, como a los granos, ¿sí? Van como a una especie de idema que hubo en Colombia hace muchos años. Entonces reciben el arroz, los garbanzos, el azúcar, el tabaco, frijoles, etcétera. Y eso es totalmente gratis, aparte del sueldo que ellos tienen. Bueno, en cualquier caso, la, lo que venden los medios de comunicación del establecimiento es una Cuba empobrecida, una Cuba llena de necesidades. Generalmente muestran imágenes de la Habana vieja, eh, totalmente, con edificaciones totalmente venidas a menos, automóviles antiguos, etcétera, etcétera. eh, y utilizan esas imágenes para ilustrar la decadencia de la isla, ¿no? Que entre otras cosas, recientemente terminábamos un libro sobre la historia de José Martí y en este se planteaba el temor que había de los cubanos de liberarse de la, de los españoles para caer en las garras de los Estados Unidos, que fue justamente lo que sucedió y que dio lugar a la Revolución Cubana. Entonces cuéntanos cómo es este contraste, es decir,
Cuéntanos cómo es esta realidad, si efectivamente eso es lo que sucede. Tenemos una Cuba empobrecida, tenemos unos habitantes de la isla. ¿En qué condiciones? ¿Qué es lo que tú has encontrado en todos estos años de visita a la Cuba de este siglo? Bueno, en ese contexto habría que hablar qué es lo que se ganó la revolución a partir de 1959, ¿cierto? Con la llegada de Fidel y el Che y su hermano digamos, al poder. Entonces, la primera opción de ellos van a Estados Unidos, hay unas fotografías de Fidel frente a la estatua de Washington en Estados Unidos, y Fidel hace los primeros contactos con, con los norteamericanos para tratar después de ganar la revolución, y como los contactos de una posibilidad económica no se dio, entonces en ese momento había una guerra fría y había dos opciones que tomar: o te ibas con los gringos o te ibas con los rusos, pero solo no podía estar porque no podía resistir, como está pasando ahora, digamos. ¿Sí? Si uno no se va con Estados Unidos, como le ha pasado al presidente Petro, entonces le toca pegar con los rusos o pegar con los chinos por el tema de la economía. Eso hizo Fidel y su revolución. Pegaron hacia Rusia, se vincularon, y en Rusia pues obviamente vino todo el apoyo en lo económico, básicamente digamos en la zafra, en la compra de la caña, y todos los barcos que venían de la URSS a La Habana con muchos productos que los cubanos no producen. A ver, ahí hay un elemento que hay que tocar, que lo dijiste a la entrada. Hay una palabra que está usando los odiadores. Los odiadores son los influencers que se caracterizan por rajar mal de un pueblo, viviendo en el pueblo. ¿Sí? Entonces lo que hacen es, financiados desde Miami, eh, con ese dinero, pues obviamente lo que hacen ellos es ir a mostrar todo lo de la isla, porque es que la revolución cubana, ni ninguna revolución en el mundo, ni ningún pueblo en el mundo es perfecto. Claro, tienen problemas con la basura, como lo están mostrando últimamente, pero es porque no hay camiones, y no es porque no tengan dinero, sino que por el bloqueo pues hay imposibilidades de que puedan negociar con otros países la llegada de estos carros. Eso ya se está mejorando con la llegada de mucho carro de Rusia y especialmente de los chinos. Pero, Iván, yo quisiera, qué pena interrumpirte allí, porque es importante ilustrar algo para la audiencia. Mm, Ni bien acaba la Segunda Guerra Mundial, o sea, eh, eh, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania se la dividieron en dos: Alemania Oriental y Alemania Occidental. La Alemania Oriental tenía influencia de Rusia, y la Alemania Occidental de los Estados Unidos. Y de la mano con eso se vino un plan de los Estados Unidos para recuperar toda Europa, con aportes económicos desde el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Y empieza Estados Unidos a tener una influencia no solamente en Europa, sino una influencia global. Y esa influencia, que era lo que tú explicabas hace un momento, intentaron imprimirla en la isla de Cuba. Y eso dio lugar al, inicialmente, como coincidencialmente después de la Segunda Guerra Mundial viene la Revolución Cubana. Lo que hace los Estados Unidos es bloquear la isla, muy similar a lo que ocurrió recientemente con Venezuela. Y ahí empiezan, ese es el inicio de los problemas de la hermana isla de Cuba, y que da lugar a lo que tú has planteado y has ilustrado, que se crean unas necesidades como recientemente el tema de las basuras o el fluido eléctrico, etcétera, etcétera, porque la isla no tiene libertad de comerciar internacionalmente. Inclusive hay países que están avisados, donde no pueden tener relaciones comerciales con la isla, so pena de ser sancionados económicamente. Y esto ha hecho que el comercio, la balanza comercial de la isla se vea abocada a su más mínima expresión,
está relacionada fundamentalmente con el turismo, que es el principal factor económico, lo que mueve la economía cubana. Pues obviamente no todo el mundo viaja a Cuba y eso hace que pues los pocos recursos que llegan del turismo, ellos los utilicen y los utilicen para sus necesidades básicas y sus programas, como tú ya mencionabas, que es el deporte, que la educación, que es gratuita en la isla, y La salud, la salud también, todo el tema de por la salud es cierto. totalmente gratis. Entonces esos tres elementos sobre todo son gratuitos en la isla y obviamente lo que hacen es distribuir la poca riqueza, que diríamos redistribuir la pobreza que hay en la isla ocasionada por un bloqueo económico que es externo, que no es ocasionado por ellos mismos, sino que es ocasionado por la injerencia de los Estados Unidos en la economía global a partir del fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, continuando en el punto en el que estábamos, planteabas tú que hay lo que te encontraste en tus primeras visitas a la isla, pero diría yo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de la cultura cubana y de sus dinámicas diarias y de su economía, con todas las restricciones que ya hemos hablado hasta este momento? Mira, James, lo primero, creo que se han hecho unas encuestas a nivel del mundo y digamos que el primer elemento que te voy a plantear es ese. Se han hecho una encuesta en el mundo donde dicen, donde se entrevistan dónde la gente vive más feliz. Y Cuba ocupa, creo que no pasa del tercer lugar los cubanos. Viven felices. En medio de sus necesidades, viven felices los cubanos, quieren su isla. Y obviamente hay una cantidad de gente que no es muy grande, que a veces no quieren estar en la isla y se van, ¿cierto? Como nos pasa acá a nosotros los colombianos. Todos nosotros tenemos familiares. Yo tengo familia que vive en Inglaterra, otros que viven en Estados Unidos, que se fueron por lo que llamamos desplazamiento por falta de oportunidades. Eso sucede en toda parte del mundo. Entonces, estos se van y desde allá envían las remesas a sus compañeros familiares que se quedan en la isla. Entonces, digamos que el primer elemento de la gente es estar feliz en la isla, querer su Cuba. Eh, Otro elemento que vos ves importante que uno dice, ¿por qué la gente quiere su país, quiere la revolución? Es la marcha del 1 de Mayo, que es fuerte, sale, digamos, casi el 80% de la gente vos la ves marchando por toda La Habana y por toda la ciudad de Cuba. Entonces, ¿quién sale a marchar si está aburrido, si está pasando trabajos? Obviamente, se pasan trabajos como acá en Colombia, hay unas necesidades que no son resueltas, que el Estado de pronto no tiene la capacidad para que ellos la surtan. Por ejemplo, faltan medicamentos, aunque Cuba produce mucho medicamento, pero hay medicamentos que no los puede tener y que por el bloqueo pues no permite que llegue. Un elemento de eso es, para nadie es un secreto. Por ejemplo, Colombia le tocó comprar vacunas, unas en una parte, otras en otra parte de Europa, creo que en Estados Unidos también. A Cuba no se le permitió comprar en ninguna parte del mundo, nadie le vendió. ¿Qué le tocó hacer a los científicos cubanos? Producir 2 vacunas que a la fecha, fíjate que nosotros tenemos 2 o 3 vacunas. Los cubanos hoy tienen 6 vacunas cada cubano de las vacunas producidas por ellos mismos. Entonces, digamos que ese es el aspecto como la felicidad de ellos, cómo viven, su música, su cultura, el tema de su africanía que tiene que ver con sus raíces. Digamos que ese es el aspecto más importante que tienen los cubanos. Sí, la cultura cubana, pues lo que conocemos hacia afuera es esencialmente el tema de la música, pero también a nivel digamos, intelectual, también Cuba ha sido muy importante. De hecho, Cuba fue un referente también a nivel latinoamericano en el despertar en los años 60 y 70, que recordemos que hubo un florecimiento en toda América Latina
del interés de los jóvenes de aquella época por liberar América. Es decir, América siempre ha estado sometida a unos intereses de una potencia que son los Estados Unidos y, y Cuba fue el faro para muchos de esos jóvenes de los años 60, 70, inclusive las generaciones de los años 80 y 90 también vivieron o vivimos ese parte de ese florecimiento que se gestó a partir de la Revolución Cubana. ¿Cómo en esa parte cultural, qué otras situaciones o qué otros elementos más bien resaltas de la cultura cubana? Mira, hablemos en el tema de la música, ¿cierto? Eh, yo hace 40 años, como te expliqué ahora que llegué por primera vez a la isla, yo era una persona que oía lo que llamamos acá en Colombia salsa guateque. ¿Sí? Y cuando yo voy a La Habana, oigo por primera vez a los Bam Bam y paso del guateque, paso a la timba y yo oigo timba, mis hijos, mis dos hijos, mi esposa, nosotros oímos timba cubana. Eh, ¿Por qué la planteo? Para que la gente o nuestros oyentes, nuestros seguidores hagan esto. Si a nosotros, o como en Cuba, por ejemplo, que se da todo gratis, toda la formación totalmente gratis, entonces hablemos de los bambán de Cuba. Los bambán de Cuba pueden estar cobrando en Cali cuando vienen más o menos un promedio de 100, 120 millones de pesos por presentación. Solamente el 10% de ese dinero le corresponde a la banda, o le corresponde a la orquesta. El 90% va a la Revolución Cubana, pero no va para los militares, no. Esa plata se regresa y se revierte en todo. ¿Cómo se revierte? Pues con trompetas, con pianos, con bongoes, con marimba, o sea, todo eso va a las escuelas de primaria. Entonces, algunos cantantes que se van es porque no están interesados en que parte de ese dinero de ellos se invierta en la revolución. Y no se van para otras partes, sino solamente para Estados Unidos. Básicamente se van para Miami y desde allá comienzan, donde les dieron todo ese tipo de formación, digamos, a hablar mal de la revolución en el tema de la música. Por eso te digo, todos los cantantes de Cuba y todos los artistas que vienen en Cuba le mandan ese dinero a la revolución, al país, para que se financie, se siga financiando y nunca vaya a desfallecer toda la estructura, lo que es el deporte, la cultura y la salud. Y bueno, otros elementos, ¿no, James? Eh, pero aparte de la música, culturalmente, por ejemplo, en temas políticos, en temas, por ejemplo, aparte de la música de la timba cubana, que pues aquí en el Valle del Cauca disfrutamos mucho de ese ritmo musical, también hubo otras corrientes musicales que con sus letras influenciaron ese movimiento social del que hablamos hace un rato de los años 60 y 70. Entonces, Silvio Rodríguez, Carlos Puebla, etcétera, etcétera, habían una serie de artistas cubanos que imprimían ese sello a ese despertar latinoamericano. ¿Qué sabes de eso? ¿Cómo es esa corriente musical en la Cuba de hoy? Ese movimiento lo arranca Pablo, Silvio y otros, sí, pero digamos que fueron los dos más importantes. A propósito, ahora en junio viene a Cali, o viene a Colombia, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, creo que va a estar en Cali en junio. Digamos en la última gira latinoamericana que le está planteando, ya se murió Pablo, pero aparte de ellos, luego viene otra corriente, que es por el mismo bloqueo que no oímos, ¿sí? ¿Y quiénes son esos? Kelvis Ochoa y otros que cantan la misma línea de protesta, tanto por fuera o hacia Estados Unidos, hacia el capitalismo, pero también critican la misma revolución cubana, ¿sí?
hay cantantes que critican allá la isla, que dicen que no se puede criticar, sí critican eso, por ejemplo, La Habana no aguanta más. Hay un disco de los Bambán que en su momento criticaba a Fidel, porque la idea del fluido eléctrico, la energía, el agua y todas las cosas, no es de ahora, también desde hace más de 20 años. Y este disco de los Bambán, por ejemplo, que dice la Habana no aguanta más, era una crítica a eso, ¿no? Como decirle a la dirigencia, bueno, pónganse las pilas con el agua, con la energía, etcétera, con los apagones. Entonces, siempre ha habido una corriente Lo que pasa es que en Cuba la música es diferente, ¿cierto? En Santiago de Cuba se oye más la música, como llaman ellos, guajira, ¿sí? Que era de Salines Reutilio, que fue lo primero que nos llegó a Colombia hace 40, 50 años. Y a nivel de La Habana, pues ya es lo que tiene que ver con la timba, el songo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay otra cantidad de variantes, como por ejemplo, Cuba también es muy fuerte en el jazz, ¿sí? El jazz cubano, y se hacen eventos a nivel mundial cada año en La Habana. Entonces digamos que hay mucha corriente. Los jóvenes también tienen, por ejemplo, en este momento baja La Habana, James, o Audiencia, y es fuerte el reggaetón, como pasa en Colombia. Pero es otro tipo de reggaetón, ¿no? Donde no, digamos, no se desprestigia tanto en sus letras a la mujer. Eh, y, y aparte de todo esto, lo dejando a un lado eso que hemos abordado hasta este momento del tema cultural, ¿qué efectos ha tenido la muerte de Fidel? Es decir, ¿cómo está la isla después de, de la desaparición en este mundo terrenal de Fidel Castro? ¿Qué está pasando en este momento en la isla? ¿Cómo se vive en la isla después de ese momento que obviamente ha sido un momento histórico también porque Fidel es un referente de la revolución? ¿Y cuál ha sido el efecto que esto ha traído a los habitantes de la isla? Hay hombres o mujeres que nacen cada 100 años. Me refiero en su importancia, ¿cierto? Ahora yo estoy estudiando, yo estudio artes plásticas, y igual que en la política o igual que en el deporte, por ejemplo, cada 100 años se da un Picasso, o cada año se da un Renoir. O sea, de esa misma forma la que te quiero explicar, así como en el deporte, eh, Fidel fue para mí el hombre más grande de Latinoamérica. Obviamente eso tuvo que traer unas consecuencias para Estados Unidos en el sentido del reflejo que implicó Fidel frente a toda América Latina. O sea, como todo mundo quería ser ejemplo de él. Eh, en los cuadros que llegaron ahora, por ejemplo, Díaz Canel, claro, no tiene la misma importancia, el mismo reconocimiento de Fidel frente al pueblo, pero dentro de su estructura política es lo que se escogió dentro del partido para que él sea el presidente, ¿sí? No tiene, digamos, la misma connotación, pero la estructura como tal de la Revolución Cubana permite que las personas que lleguen allá en su dinámica del país siga girando en cómo va. Y los últimos acontecimientos pues lo dan así. Mira que Cuba acaba de ser aceptado en los BRICS, va a cambiar la economía un poquito con la ayuda de Rusia, Venezuela y especialmente de China. Entonces, este tipo de hombres son muy importantes, pero los cuadros que están ahora de la dirigencia tienen el mismo valor de ellos, de esa importancia que tienen. Y vuelvo y te repito, no son un Fidel. Díaz Canel no es ni se podrá ser un Fidel, pero sí tiene una importancia, un reconocimiento dentro del pueblo cubano. Eh, Dicho esto, entiendo que tú también tienes la afición por la fotografía. Sí. Quisiera que nos contaras un poco de eso. Tienes fotografías, me imagino muchas fotografías de La Habana o de Cuba en general en tu haber. Y quisiera que nos contaras un poco de eso. Bueno, yo empecé siendo fotógrafo por accidente. Hace 45 años comencé a recorrer mis pueblos indígenas. Yo soy indígena de los Pastos de Nariño por los lados de mi papá. Mi papá siempre me hablaba de eso, pero como que no entendía cuando estaba estudiando. Pero cuando ya salgo a estudiar a la Universidad Santiago de Cali Sociales,
Entonces, por allá como que descubrí ese rollo y me hicieron como la inmersión hacia mi propio reconocimiento y comencé a recorrer estos pueblos indígenas. Como ahora que usted carga su celular, en su momento cargué una cámara, comencé a hacer fotos, hacer registros de estos espacios, de las acciones, de lo que hacían los indígenas. Y sin pensar me volví fotógrafo, comencé a estudiar y en las tantas idas a La Habana, pues comencé a registrar muchas cosas. Yo puedo tener más de 2 millones de fotografías sobre Cuba, hago exposiciones permanentemente sobre la isla y la he fotografiado en sus diferentes aspectos como acá en el caso de Jumbo, por ejemplo. Yo tengo toda la historia de las casas antiguas de Jumbo, que en Jumbo quedará el 10%, ¿sí? Yo tengo esa historia de Jumbo y así mismo tengo esa historia de mucha cosa de Cuba que ya se cayó, se derrumbó o ya no funciona. Cuando quieras podemos hacer otro especial ya solamente sobre fotografía. No, y de hecho habíamos hablado por fuera de cámaras de la posibilidad de hacer una exposición aquí en Sintra, municipio de Jumbo, y bueno, ya organizaremos esa parte y están todos invitados, toda la audiencia invitada, una vez organicemos esa exposición con Iván, que como dije ya la habíamos planteado, así que en próximos días haremos quizá un anuncio oficial para nuestra sede, que ustedes puedan conocer fotografías de cómo es Cuba desde adentro, desde la mirada del lente de Iván Recalde, nuestro compañero dirigente particular docente que hemos tenido hasta el día de hoy. No, Iván, no me resta sino agradecerte por este espacio, por estar aquí con nosotros en este podcast de Sintra Municipio de Jumbo. Y nada, un saludo o un mensaje final a la audiencia que nos ve, y sobre todo un mensaje de parte tuya al pueblo cubano. Es lo siguiente, nosotros hace muchos años íbamos a Ecuador con muy poco dinero y nos recorríamos todo Ecuador, unos hoteles espectaculares, la comida, y tuvimos un problema con Ecuador que se nos dolarizó. Yo le estoy diciendo a la gente ahora, visiten Cuba. Y visiten Cuba porque ahora es muy barato ir. El primer renglón de la economía cubana es el turismo. Colombia, en cualquier momento, su primer renglón de la economía va a ser el turismo. Entonces, ahora es muy barato, muy fácil ir a Cuba. De primera mano, quienes van a confrontar eso. Porque una cosa es alguien que diga, yo les puedo contar, pero otra cosa es ir a vivir la realidad estando allá y haciendo sus análisis personales sobre la isla, no, agradecerle al pueblo cubano por las estancias. Tengo muchos amigos en el tema deportivo, en el tema cultural, en el tema artístico. He estado varias veces poniendo a mis fotografías. Entonces, un abrazo para todos, un agradecimiento a ti, James, a Sintra Municipio y a todos tus seguidores y a todos mis amigos, estudiantes de nuestro pueblo y querido Jumbo. Bien, un abrazo para ti, Iván. Y nada, esto fue Sintra Municipio Podcast el día de hoy con nuestro invitado Iván Recalde. No olviden suscribirse al canal en YouTube, darle clic a la campanita para que les aparezcan nuestras actualizaciones con entrevistas como esta y otras más que tendremos en los próximos días. Esperamos para la próxima semana tener una gran sorpresa para ustedes. Un abrazo a todos y hasta la próxima.